Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy retomamos una nueva temporada del programa Pedro Beltrán Informa. Vamos a continuar durante esta temporada hablando de cuestiones jurídicas, de cuestiones que interesan a los telespectadores, tanto relacionadas con la actualidad como relacionadas con lo que puede ser la actualidad personal de cada uno de nosotros. Hoy vamos a comenzar con un tema de interés público, un tema que está en el candelero, un tema del que se ha hablado mucho durante estos últimos meses, y es el juicio al procés. Hay muchas dudas que se nos plantean a quienes leemos los periódicos todos los días y no llegamos a entender el porqué de algunas decisiones jurídicas o el porqué de algunas situaciones jurídicas que se están dando en este momento en torno a los implicados en este juicio. Hoy vamos a tratar de ponerlas sobre la mesa y de explicárselas a todos ustedes, a ver si conseguimos arrojar un poquito de luz sobre este tema que nos trae de cabeza a todos. Comenzamos ya y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por venir a nuestra casa una vez más. Gracias a ti por abrirnos las puertas de tu casa un año más, una temporada más. Séptima temporada ya. Son muchas. Sí. Se dice pronto y aquí esperemos seguimos. No aburrir. seguro que no. Bueno, Pedro, es un tema, como decíamos, que está dando muchísimo que hablar porque paralelamente al proceso que está viviendo Cataluña, pues hay una serie de decisiones judiciales y de situaciones judiciales que tienen los implicados que a veces no se terminan de entender. Para empezar, a mí me gustaría que me explicases qué delitos se le imputan a quienes están en prisión preventiva, a esos políticos presos o presos políticos, como les llaman algunos, según pues la mitad en la que se encuentren de Cataluña, ¿no? En los independentistas o en los soberanistas. Y me gustaría saber cuáles son esos delitos y en qué consisten esos delitos. El delito que se le imputa es, en primer lugar, el que es más claro, es malversación de caudales públicos. Malversación de caudales públicos en el sentido de que han gastado dinero del Estado, de todos los ciudadanos en definitiva, para una actividad claramente ilícita, dilapidando el patrimonio al convocar el referéndum y todos los gastos asociados con este referéndum. Y luego están los delitos de rebelión y sedición, que es rebelarse contra el Estado español, y sedición en el mismo sentido, aunque con la utilización también de la fuerza. De estos delitos, el tema de la malversación de caudales públicos parece relativamente claro, y en el terreno de la rebelión y la sedición pues ya entramos en lo opinable. Desde luego no puede considerarse que haya habido fuerza, no se han utilizado medios armados, no se ha utilizado tampoco ningún tipo de violencia. El proceso, en mi opinión al menos, ha sido pacífico. Se convocó un referéndum que fue pacífico, si no lo fue en todo caso fue por la intervención de la policía, que no fue tan pacífica en sus funciones o no en sus funciones, eso cada uno podrá tener su opinión, pero realmente no se puede hablar de que haya existido fuerza. Por otra parte, esos delitos también son muy opinables en la medida que vienen de un mandato ciudadano obtenido en unas elecciones, que sin duda es el argumento que van a utilizar para su defensa. Mandato porque no podemos olvidar que ganaron las elecciones por 2 veces los independentistas y pueden sentir que ellos han limitado a cumplir una voluntad popular de algo que figuraba en su programa. Esto es lo que ha hecho que Puigdemont no vaya a poder ser juzgado por estos delitos, porque los tribunales en Alemania, concretamente Schleswig-Holstein, que es el lugar al que ha correspondido juzgar, ha entendido que no se habían cometido delitos de rebelión y de sedición y que por tanto Puigdemont no podía ser extraditado por estos delitos.
Una duda, una pregunta, Pedro. ¿Los delitos de rebelión y sedición son porque la gente se haga un poco una composición de lugar sobre en qué casos se pueden acusar a los participantes en algo así de este tipo de delitos? Por ejemplo, Tejero en el 23F se le podía acusar de rebelión y sedición. Sí, sin duda, claro, sí. Serían los delitos de los que se le acusaron. Es decir, que estaríamos comparando un golpe de Estado, que fue condenado, sí, en toda regla, con lo que ocurrió en Cataluña. Entiendo que no es comparable. Claro, yo también entiendo que no es comparable. Aunque se habla de que es un golpe de Estado. Los políticos de derechas, del PP y de Ciudadanos, y medios de comunicación afines hablan de golpe de Estado. Es la terminología que utilizan. Sí. Pero hay una diferencia, no hubo una acción armada en las calles. Esto no es hubo lo esencial. Una implicación de la Guardia Civil como hubo en ese momento con el 23F. Sí, la Guardia Civil en contra del Estado, en definitiva. Claro, el 23F significa la Guardia Civil en contra del Estado. Sí, efectivamente. Por eso tampoco murió nadie en el 23F. No. Podrán decir que no murió nadie, pero sin duda se utilizaron las armas. Claro. Se entró en el Parlamento, se tuvo retenidos a los diputados. Creo que no son situaciones comparables. Claro. Aunque el delito se considere que es el mismo, veremos lo que deciden los tribunales, pero no son situaciones que sean comparables. Para empezar, puede ser que Carles Puigdemont eligiese Alemania o Bélgica porque ya tenía estudiado que en estos países hay delitos como el de sedición que no se contemplan. En Bélgica sí. Alemania sin duda no fue una elección suya. El gobierno español es el que decide detenerlo en Alemania, en un recorrido automovilístico que hizo por Europa en donde tenía distintos puntos en los que podía haberle detenido. Decide que cruce la frontera de Dinamarca, le siguen después de salir de Bélgica y piensan que si les detienen en Alemania, pues va a ir todo muy bien. ¿Y les salió mal? Sí, el objetivo es decir, estos alemanes son muy duros, allí no se andan con tonterías. Es un poco también esta imagen de Alemania, nazi, en fin, los alemanes con la dureza que tienen. Alemania no tiene un problema regional realmente. Y regional me refiero de autonomías o ahí son estados federados que estén reivindicando la independencia. Sí que lo tiene Bélgica. Él elige Bélgica porque es la capital de la Unión Europea, Bruselas, porque es un estado tradicionalmente protector de los exiliados, porque, y esta es la razón fundamental, hay un movimiento independentista flamenco muy fuerte, tan fuerte o más que el catalán. Bélgica, de hecho, son dos estados separados, está Flandes y Valonia, unidos bajo el nombre de Bélgica, pero actúan con partidos separados, y ahí sí que están al 50 y 50%, pero no en el sentido del deseo de independencia, sino que el 50% de la población es valona, de habla francesa, y el 50% es de habla flamenca. Es como si en España el 50% fueran castellanos, para entendernos, y el 50% fueran catalanes. En España hay una división del 50% y 50% en Cataluña. Claro. Pero en Bélgica es que la división es a nivel de todo el país, con una mitad que tiene un idioma y una cultura muy distinta, muy germánica además, y otra mitad que tiene una cultura y un idioma francés. Pues él elige Bruselas y Bélgica en concreto por eso. Lo que pasa es que se anima, se entusiasma y decide salir de Bélgica. Y claro, ahí es cuando le cogen y el gobierno español se equivoca. Era una decisión difícil de adoptar o de predecir. Nadie se equivoca a propósito, sin duda, y no pensaba equivocarse. Creo que la decisión podía parecer acertada, pero claro, los jueces después son personas humanas, individuales, y en este caso los jueces estuvieron en contra completamente de la extradición de Puigdemont por los delitos de rebelión y sedición. Sí que la acordaron por malversación de caudales públicos, pero ahí el juez Llarena dictó una decisión sorprendente, que es no traer a Puigdemont
retirar la euroorden de detención y no traer a Puigdemont por malversación de caudales públicos, considerando que no era correcto que fuera juzgado solo por malversación, mientras que los demás podían ser juzgados por todos los otros delitos. Claro. Y en estos momentos la situación legal de Puigdemont es de libertad completa. Él ahora puede pasearse por cualquier punto de Europa o del mundo, menos por España. 196 países, por 195 menos por España. Si entra en España, será inmediatamente detenido y aquí sí que se le podría juzgar por todos los delitos. Claro. Pero si no, puede seguir ejerciendo libremente de viajero, dando conferencias, otro día estuvo en Edimburgo, en fin, y ahora con plena libertad. ¿Podría detenérsele en otro país que quizá estuviese más proclive a extraditarle por los delitos que pide España? En estos momentos se ha retirado la euroorden, no existe ninguna orden internacional ni europea. Pero si se volviese a activar, ¿podría darse esta situación? Que el gobierno estuviese esperando a que estuviese más confiado, estuviese en un país un poco más afín a España o más, como decíamos, proclive a extraditarle por estos delitos. ¿Podría ocurrir que esperase el gobierno ese momento para activar rápidamente la euroorden y presentar no parece razonable. En cualquier caso, si no lo ha hecho Alemania, no se me ocurre bien quién puede hacerlo. Y no es probable que se produzca un escenario como el que tú indicas. Lo probable es que sean juzgados los demás y que él no se ha juzgado y continúe como presidente de la Generalitat, presidente de Cataluña en el exilio y ejerciendo como presidente real en muchos casos, porque vemos que Torra va a consultarle y le considera el presidente real. Torra fue elegido a dedo por Puigdemont. Era el número 11 de la lista. No parece razonable elegir al 11 de la lista, ¿no? Pones al 2, al 3, ¿no? No al número 11, o haces unas primarias, como ha hecho incluso el PP, que no las había hecho nunca para elegir al nuevo líder. Podían haber hecho exactamente igual en Convergencia, a la antigua Convergencia, PDeCAT, en fin, le van cambiando el nombre constantemente. Y bien, Torra, que es aún más radical que Puigdemont. Yo esto ya lo había dicho que iba a pasar. Todos los que decían Puigdemont a la cárcel, Puigdemont. Yo decía, primero, es dudoso que, a ver si le dan la extradición o no le dan la extradición, que eso va a estar dudoso. Y segundo, el que venga puede ser peor. Y efectivamente Torra es aún más radical que Puigdemont. Y ahora se está pidiendo la inhabilitación de Torra. Pero si inhabilitas a Torra y llevas a prisión a Torra también, pues pondrán a otro. Claro. En cualquier caso, ¿está flaqueando la voluntad de sus socios de gobierno? Es decir, el otro día ya se hablaba, había unas declaraciones bastante explícitas en las que el PDeCAT decía que no se podía imponer la independencia a quienes no la querían. Y sí, que Esquerra, ¿no? Más que el PDeCAT, Esquerra, discúlpame, sí, efectivamente. Y que era la mitad de los catalanes quienes no la querían. ¿Esto no es una especie de paso atrás y un paso atrás peligroso para los independentistas? Porque si no están absolutamente unidos todos, sí que es verdad que esa mitad se queda en menos de la mitad. Sí, es curiosa la evolución de Esquerra en este sentido, porque muy curiosa. Esquerra Republicana de Cataluña. Era como el chivo malo. Era el último bastión. Hace unos años era el partido, al principio era el Partido Republicano, eran muy pocos además. Fue creciendo, superó al PDeCAT o a Convergencia, de hecho tiene más diputados en el Parlamento Nacional Español, tiene bastantes más diputados que Convergencia, más del doble. Y sin embargo, Puigdemont es más radical, siendo además de derechas, porque Esquerra Republicana, como su nombre indica, es de izquierdas, y Convergencias es la burguesía Pujol, la burguesía catalana, es como el PP catalán, para entendernos, es la derecha catalana. Y sin embargo, a pesar de eso, se ha situado en un nivel mucho más radical. Y en esto las encuestas llaman enormemente la atención cuando vemos quiénes están a favor de la independencia, por segmento social y por edad. Las personas más acaudaladas, más ricas, con mayor nivel de renta, están mucho más a favor de la independencia, curiosamente.
que los trabajadores ordinarios con un sueldo más bajo, con sueldos bajos, los mileuristas. Y segundo punto, y este es particularmente importante, los jóvenes están mucho más a favor de la independencia. Claro. Ahí tenemos en porcentajes de 60-40 o 70-30 a favor de la independencia. Hay independentistas que dicen, bueno, no importa, ahora no ganamos la batalla, pero a 5 o 6 años vista la batalla la tenemos ganada. Claro. Y si convocamos unas elecciones y ya el resultado es 60-40 o 70-30 a favor de la independencia, esto no hay que lo pare. Claro. Porque el problema no es que Cataluña sea o no sea independiente, el problema está en ese 50-50 que tú has indicado antes, es que está dividido en dos mitades. Claro. Y no se puede imponer la independencia con el 50%. Incluso cuando Quebec convocó su referéndum de independencia en Canadá, que lo hicieron por 2 veces, el Tribunal Supremo dijo que no bastaba con que se ganara el referéndum, sino que tenía que ser una mayoría cualificada. De hecho, no ganaron ni siquiera en votos el referéndum. Ningún referéndum que se ha convocado se ha llegado a ganar, ningún referéndum por la independencia. Hablo de estados democráticos como Canadá y el Reino Unido con Escocia, que han sido los ejemplos más claros. Han perdido los independentistas pese a que las encuestas podían decir otra cosa o pese a que se esperaba otra cosa distinta. Y yo creo que un referéndum en Cataluña también lo perderían. Pero el gobierno español no se atreve a hacerlo. No se atreve a hacerlo porque si lo ganan sería un desastre y luego la imagen que quedaría de quien ha convocado ese referéndum es que ha roto España, un poco lo que ocurría en Inglaterra con David Cameron cuando parecía que iban a perder el referéndum. Sí. En Escocia, y no se va a convocar un referéndum porque además el resto del territorio español no lo admitiría o entendería que bueno, que tienen que votar todos. No fue así el caso en Quebec y en Escocia, votaron solamente los de esas regiones. Cataluña además tiene un montón de inmigración española o del resto de España, mejor dicho. Cataluña tiene una presencia de mucha gente que todavía no habla catalán, pero eso ya no ocurre en las generaciones más jóvenes que han sido escolarizadas totalmente en catalán y que tienen otro punto de vista diferente. Claro. Volviendo al plano de lo jurídico, la situación ahora mismo es que hay políticos presos que se quedaron aquí, que fueron encarcelados y están imputados por una serie de delitos y a la espera de juicio. Y por otra parte, los que huyeron, que tienen una situación idéntica a la de Carles Puigdemont, porque bueno, pues no solamente ha sido él el que se ha beneficiado de esta retirada de la orden de la euroorden de detención, sino que también son todos los que decidieron huir. De hecho, se está dando la circunstancia de que Carles Puigdemont ha creado tendencia, porque ahora hasta los raperos que son acusados de delitos pues contra la corona o de delitos demás se están yendo a Bélgica para eludir la acción de la justicia. Entonces, en este sentido, podemos decir que Carles Puigdemont ha creado una tendencia jurídica. Sí, hay un rapero bastante conocido, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Que apareció en las noticias. Sí, hace muy poco, esta misma semana. Así que tenemos dos supuestos, el de los huidos y el de los que decidieron quedarse y apechugar con las consecuencias. Es que a la justicia española le han zurrado en todos lados, porque le han zurrado en Escocia, le han zurrado en Alemania, le han zurrado en Bélgica. Sí, pero bueno, desde fuera. Yo sinceramente, pero no sé qué pensarás, Pedro, yo creo que ningún país es nadie para zurrarle a la justicia de otro país, porque cada uno tiene la suya, tiene sus costumbres, tiene su ordenamiento jurídico, tiene sus normas, ¿no? Entonces, esto de criticar la justicia de un país cuando en otro a lo mejor están haciendo cosas que a nosotros nos parecen absolutamente marcianas, pues no sé hasta qué punto. Pero sí, efectivamente les han zurrado, le han zurrado a la justicia española. También es cumplimiento de la legalidad. Para que exista la orden de extradición, hace falta que ese delito esté también penado en el otro país y que existan determinadas circunstancias. Es que desde fuera no se entiende como desde aquí. Aquí lo vivimos, o lo vive mucha gente de una forma mucho más visceral, pasional. Sí. Pasional, visceral. Y cuando va Puigdemont a la cárcel y hay que encerrarle, y banderas españolas, y desde fuera lo que se ve más que nada es una gente que ha ganado unas elecciones,
que ha convocado un referéndum, bien, será legal, será ilegal, pero han convocado un referéndum que no pudo tener todas las formas que pudieran, y se busca más soluciones de diálogo. Hay más cultura del pacto, del compromiso. Bélgica está hecho de puro pacto. Hablábamos hace un momento de esa división tan grande entre las dos áreas. En una gran parte de los países de Europa se gobierna en coalición. Aquí todavía no hemos gobernado en coalición, porque está gobernando ahora el PSOE en minoría, que eso no es gobernar en coalición, no es lo mismo. Con apoyos puntuales, según, y veremos cómo funciona y cuánto dura, y ahora Mario con Podemos, y ahora... Es cierto, no ha habido gobiernos de coalición no ha habido, sin embargo en la mayoría de los países de Europa sí. Bueno, y aquí en los ayuntamientos también, y en otras instituciones, pero no en el gobierno central. Lo que más se ve es el gobierno nacional. Es verdad que ha habido algún gobierno autonómico, el gobierno autonómico valenciano, sí. El Ayuntamiento de Alicante, tampoco con mucho éxito, por cierto, el famoso tripartito, ahora no se está gobernando en coalición, ahora en Alicante gobierna también un partido muy minoritario, bueno, muy minoritario, no está bien dicho muy minoritario, pero un partido que tiene muy pocos concejales en comparación con el volumen total. El PSOE está gobernando con un 24% de los diputados, pero no hay ministros de varios partidos, eso aquí no lo hemos visto, y no lo hemos visto en 40 años. Y hay más política pues de diálogo, de llegar a acuerdos, de llegar a entendimientos, y el tema de Cataluña no se entiende bien cuando se mira desde fuera. Además, ellos han sabido vender muy bien su imagen, y sin embargo la imagen que ha quedado de España es la de los policías que no dejan votar y que se convoca un referéndum y dan una sarta de palos, aunque los otros también han exagerado los palos y los 1000 heridos, etcétera. Pero esa imagen, eso de más vale una imagen que 1000 palabras, sí, es cierto. Pues es lo que ha quedado. Y lo cierto es que se ha zurrado a la justicia española, se le ha aplicado un severísimo correctivo, y Puigdemont tiene que estar riéndose, porque la jugada le ha salido magnífica. Claro. Pedro, antes de que terminemos, ¿cuál es la situación de los políticos presos y cuál es el futuro que se abre ante ellos? ¿Qué expectativas tienen? Las expectativas son de un juicio que se celebrará en octubre o noviembre, y lo más probable es que sean condenados. ¿Qué condenas se manejan? Pues podemos estar fácilmente en 15-20 años de cárcel. Y se habla del indulto. Para que exista indulto tiene que existir primero condena. Y ese indulto solo sería posible en el marco de un acuerdo de reconciliación general, que está por ver que eso sea posible. Pedro Sánchez lo está intentando, sin duda más que Rajoy. Bueno, Rajoy no lo intentó en absoluto, y está haciendo un esfuerzo de diálogo que me parece muy positivo. Pero de ahí a pensar en una reconciliación es algo complicado. Por otra parte, las calles se van a soliviantar más todavía cuando estemos con el proceso, con el proceso, no el proceso, sino el proceso judicial, y todos los lazos amarillos, recordemos a los telespectadores que es un símbolo en relación con los políticos presos. Sí, no es algo que se ponga pro independencia, sino es por la liberación de los políticos presos. Es para la liberación de los políticos presos o los presos políticos. Es por la liberación de Junqueras y todos los demás. Y realmente tampoco se entiende muy bien que estén en la cárcel antes del juicio, porque no se dan las circunstancias. Teniendo en cuenta que la mitad se han fugado, pues el juez no le queda otra que dejar a la otra mitad que queda aquí en prisión preventiva. Yo casi que lo veo lógico. Bueno, claro, si miras que se han fugado... Tiene que dar las gracias a Puigdemont, tiene que dar las gracias. Claro, está bien dicho por tu parte, porque desde el punto de vista judicial sería, es que si les suelto se van a fugar, pero hay algo peor que eso, es que se van a fugar, los voy a reclamar y no me los van a dar, claro, con lo cual me quedo... Yo tengo esa imagen de los políticos presos saliendo de la cárcel y un autobús ya Alicante, perdón. A Bruselas. Madrid-Bruselas esperándoles un charter en la puerta. Un charter. Y luego los reclamo, no me los traen y me quedo sin juicio, ya...
Los acusados, Así mire, que los acusados es que no han podido venir, es que no los han traído porque no nos los dan. Claro. Con lo cual, miren, no hay juicio. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, el tema es apasionante y dará mucho que hablar sin duda en los próximos meses y yo me imagino que incluso en los próximos años. Así que aquí estaremos para comentarlo. Pedro, muchas gracias por habernos recibido un día más en tu despacho y por esa opinión tan acertada siempre. Gracias. Gracias a ti, Información TV. Nos vamos, la próxima semana volvemos con más temas. Hasta entonces.